En la mesa, a la derecha de todo, tenemos a Jaime Serrano, para los que no lo conozcan. Es maestro de muchos, maestro de perseverancia, de lucha, de combate. Es nuestro hombre en Gerona, que durante tantos años pues ha sabido luchar como nadie, aguantar como nadie, resistir como nadie, y si queda algo de patriotismo en Gerona, yo creo que en gran parte se debe a esa labor. El humilde nos lo reconocerá callada, y aquí ya digo que nos comprometemos algún día a hacer un homenaje, porque es el digno heredero de aquellos defensores de los sitios de Gerona, aquella ciudad que la primera de España en la cual se puso en tierra la bandera bicolor, aquella que se formó las brigadas de Santa Bárbara, donde las mujeres, para combatir al francés, juraban que si caía su marido en combate, pues ellas cogerían el fusil y le reemplazarían en la muralla. Esa Gerona que nos han arrebatado, pues Jaime creo que es el hombre más digno para estar aquí en esta mesa y en esta Cataluña tan desgraciada y aciaga. Desde nuestros inicios como Somatemps tuvimos siempre nuestro lema, nuestro eslogan: catalanidad es hispanidad, catalanidad es hispanidad, porque teníamos muy claro que la mejor forma de demostrar nuestra profunda españolidad era siendo profundamente catalanes, y que nuestro sentimiento de la verdadera catalanidad no nos reducía a unas pequeñeces que quiere el nacionalismo, sino que agrandaba nuestro espíritu y nos proyectaba en lo que es la hispanidad, de tal forma que siempre hemos contemplado lo que ha sido España, las Españas, como esa posibilidad de que en su día apareciera esa cristiandad llamada hispanidad, que fue pues un crisol de pueblos, de razas, de lenguas, pero que consiguió en esa maravillosa diversidad encontrar una unidad que hizo trascender la propia historia. Era un reto, viniendo Patricio Lons a España, pues evidentemente que viniera a Barcelona, que coincidiera en esta vigilia del 12 de octubre, no ha sido fácil, pero la Providencia pues ha dispuesto que por fin pueda estar con nosotros y mañana incluso participar en los actos del 12 de octubre. El título de la conferencia, no se asusten, porque él mismo ha dicho que no va a hacer una conferencia erudita, ¿no?, sino que su intención es que lleguemos a entender cómo la fuerza mística de una mujer, en estos tiempos de feminismo, la fuerza mística de una mujer, la reina Isabel, pudo ese espíritu proyectarse en todo un continente, o más allá de un continente, incluso en Asia, donde realmente si no tenemos esta perspectiva, pues no entenderíamos nada de lo que fue la gesta de España. Yo le he oído a Patricio Lons en algunas conferencias suyas grabadas. Invito a los que no estén suscritos a su canal de YouTube que se suscriban, ya hay más de 100.000 personas. Le he escuchado una vez decir que él empezó en esta andadura y cuando se enfadado, ¿no?, porque se enfadaba, y en parte yo creo que es más que enfado una santa ira, ¿no?, y nos toca a nosotros, que estamos viviendo estos tiempos, insisto, en España, en Cataluña, pero también en todo el mundo, esta especie de ataque a todo lo que sea cualquier principio de civilización, cualquier principio de dignidad humana, cualquier principio de verdadera libertad. Pues nos toca gritar, que es lo que hace Patricio. Grita con voz suave, con su delicioso tono argentino, pero sus verdades gritan. El mundo está necesitado de que alguien grite las verdades, que grite las cosas, que grite lo que son las cosas. Y esto es lo que hace Patricio Lons. Comentábamos también cómo en pocos años esta bandera monárquica, de la monarquía hispana, que tenemos aquí detrás, símbolo ya de la cristiandad, como yo creo que se ha ido expandiendo gracias a la labor del propio Patricio Lons y más gente, y también me acuerdo como en nuestras manifestaciones aquí en Cataluña, luchando contra el independentismo, también sacábamos esta bandera, que no se veía en ningún sitio, y hoy se puede ver por tantas partes de España y por tantas partes de América, porque la hispanidad tiene que ocupar un lugar en este mundo. No es un sentimiento, la hispanidad no es una idea vacua, no es una nostalgia, es algo que necesita esta humanidad que está en fase de debacle, todos lo presentimos, todos lo sabemos,
y que en este mundo donde pues casi podríamos decir fuerzas más que oscuras o evidentes fuerzas oscuras están luchando contra eso que es nuestra dignidad y libertad, que decía antes, pues es evidente que la hispanidad es una idea fuerza, es una idea de comunidad, es una idea de proyecto de verdadero futuro, de volver a encontrar nuestro lugar en el mundo. Y creo que por eso la labor de Patricio Lons es fundamental. Creo que por eso todos nosotros tenemos que gritar. Ya está bien de los silencios, ya está bien de dejarlas pasar. Es un momento histórico, posiblemente una encrucijada, como pocas veces ha ocurrido, porque es ya a nivel mundial. Y para esta cruzada hace falta caballeros de la hispanidad. Ramiro de Maeztu, en un artículo en la revista de Acción Española, un artículo que titulaba así, Los caballeros de la hispanidad. Ese conjunto fue un conjunto de artículos que después los compuso y surgió esa obra, esa joya, ese diamante que algunos leímos de jóvenes, que es Defensa de la Hispanidad, que hoy la lees y te das cuenta de la clarividencia de Ramiro de Maeztu cuando estaba clamando la necesidad de que España supiera trascender a sí misma, que es precisamente todo lo contrario que quiere el nacionalismo disgregador. Y este artículo acababa con una frase, y ahora daré paso al verdadero protagonista de esta noche, acababa con una frase que creo que hoy se hace profética, o es profética y hoy se hace realidad. Hablando de los caballeros de la hispanidad, decía: presumo que los caballeros de la hispanidad están surgiendo en tierras muy diversas y lejos unos de otros, lo que no impedirá reconocerse. No se reconocen entre sí los místicos, los amigos del arte. No hay en el lenguaje de los verdaderos hispanos un diapasón a la vez religioso y patriótico, que esperemos que en ellos se reconozcan los caballeros de la hispanidad, porque ellos están llamados a modelar el destino de sus pueblos. Esto se escribía en 1933, y Ramiro de Maeztu hablaba de que tendrían que surgir hombres que posiblemente no se conocieran entre ellos, pero habían vivido, mamado el mismo espíritu. Y yo creo que esto se está cumpliendo, porque hace unos años no conocía a Patricio, no conocía a Marcelo Gullo, no conocía a tantos y tantos grandes hispanistas que están surgiendo en nuestra península y en esa España allende los mares. Y pues la providencia ha querido que nos vayamos conociendo, y conociéndonos nos hemos asombrado. Nuestros corazones palpitan, ¿no?, en lo mismo, y nos hemos formado en ambientes diferentes, en países diferentes, en lugares diferentes. Pues a lo mejor es que estábamos mamando algo que no era tan diferente, algo que era común, y eso que es común pues es verdaderamente el espíritu de la hispanidad. Desde aquí les invito a defenderla y dejo la palabra a Patricio Lons. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar a Javier Barraicoa, que yo empecé a seguirlo en las redes, y para mí fue un despertar de todo un tema sobre la historia de Cataluña, porque yo soy el sexto hermano de hermanos muy grandes, todos mis hermanos son mucho mayores que yo. Y una, que era una artista, ya fallecida, mi hermana, amaba la obra de Gaudí y también la música de Serrat. Entonces yo tenía 9 años y fue cuando empecé a escuchar la palabra Cataluña, la palabra Gaudí, la palabra Serrat. Y yo pensé que eran o parientes o vecinos míos, porque tanto me hablaba ella de ambos, que dije, debe ser acá a la vuelta. Hasta que tuve conciencia de mapa. Así que muchísimas gracias, Javier, y admiro tu poder de convocatoria para que hayas juntado a tanta gente, que hayan venido a escuchar a un argentino medio audaz, un poco caradura, que viene a hablarles de vuestra reina Isabel, pero lo que pasa es que somos audaces y caraduras porque también es nuestra primera reina de Indias. Quiero agradecer también a 2 compatriotas, Gonzalo y Vanessa, que me han recibido en su casa y me han hecho sentir en casa. Para uno que está de gira y viaje, eso es
afectivamente muy importante porque nos hace sentir mucho mejor. Odio los hoteles, me parece una cosa fría, así que estaba en casa de unos amigos, muchísimas gracias. También a Iván, el hispano, con quien habíamos hecho, la primera vez que lo descubrí, dije, ¿qué es este pelado loco con un morrión que me viene a hablar de mi bandera? Porque esta bandera en el ejército argentino, en varias unidades, y me pareció muy divertido, muy creativo, y terminamos haciendo un programa juntos. Y es más, me dio material para mi canal, así que Iván, muchísimas gracias por todo y por tu amistad, y al final poder haber estrechado a todos estos amigos que nos conocíamos por redes. Hemos hablado 1000 veces. Acá está el señor Cáceres, que vino y dijo, ¿te acordás de mí? Lo reconocí inmediatamente. Al señor Gerona, que también habíamos hablado, y por ahí hay alguien más con el que hemos hablado por teléfono. Tenemos a todos ustedes, para mí es una alegría muy especial que me hace sentir afectivamente muy bien. También quiero a Jaume Cortina, que es un amigo que me fue presentando a otros amigos y que no ha podido venir por un tema familiar. Y también ustedes son mis compatriotas peninsulares. Quiero agradecer también a mi compatriota americana, señora Linares, que dijo, con tantas conferencias que organizaste, si me trajo unos caramelos. ¿Dónde está la señora Linares? Por ahí está. Colombia. De Colombia. Así que ella es mi compatriota americana. Algo que me asombró en todas las conferencias que di, la cantidad de americanos que había. Me encontré con muchísimos peruanos, también con uruguayos y algunos argentinos. Y había ecuatorianos, sí, varios ecuatorianos me crucé. En realidad me crucé varias ecuatorianas, con lo cual los leyendanegristas de América van a decir, nos roban las mujeres. Antes se hablaba de recibir las mujeres, porque la cantidad de americanas casadas con españoles, pero parece que ellos están muy felices. Así que algo tendrán nuestras mujeres de allá. Y vi en muchos peruanos un fuerte amor a España. De hecho, vino un señor con su hijo y me dice, yo soy español, estoy casado con una peruana, yo ya me había olvidado de España. Yo vengo a esta conferencia impulsado por mi hijo, que aprendió a amar España por la influencia de su madre peruana, que lamentablemente no pudo venir. Y el caso del hispanismo peruano, que está creciendo con una fuerza extraordinaria, con gente como el Capitán Perú, un joven ingeniero peruano que hizo todo un personaje, así como el Capitán América, hizo el Capitán Perú, se hizo uniforme, escudo y todo, y con ese aspecto, en Argentina diríamos con esa facha, pero sí que acá tiene consideraciones políticas, se fue a hablar en las plazas públicas a los chicos de historia. Y ahora hay un montón de purretes, pequeños niños en Perú, adhiriendo a aquel legado. En realidad Perú tuvo grandes hispanistas y hoy hay toda una corriente de jóvenes hispanistas, que ahora incluso cuando protestan frente al gobierno se ponen la Cruz de Borgoña, que además esta es la bandera base de la primera bandera del Perú. La primera bandera del Perú, simplemente porque San Martín no conseguía voluntarios, ni para que hacer una bandera, ni para hacer un himno, ni nada. Es decir, los peruanos no estaban muy convencidos con su tema. Entonces, simplemente rellenaron los triángulos laterales, los triángulos blancos los rellenaron de rojo, y esa fue la primera bandera del Perú. Con lo cual la policía se encuentra en un intríngulis, porque ve todos los manifestantes con banderas históricas del Perú, lo cual yo creo que pone muy nervioso al gobierno indigenista actual de esa nación hermana. Y por supuesto, obviamente los argentinos tenemos un cariño especial por ellos, hemos estado en muchas cuestiones históricas, y en la Guerra del Atlántico Sur en 1982, cuando nuestros halcones iban a batir a la flota pirata, vinieron los halcones de la Fuerza Aérea Peruana también a combatir con nosotros. ¿Por qué me hago 6.000 kilómetros para hablar de Isabel? Porque Isabel para ustedes era una reina, para nosotros es una emperatriz. Así que, ustedes saben que los argentinos somos agrandados, bueno, para ustedes es una reina, para nosotros es una emperatriz, más grande. Y cuando yo era muy chico y empiezo a ver esas cosas españolas en casa, y que Argentina tenía que ver con una relación directa con España, y que mi madre me contaba de aquellos ancestros nobles, incluso algunos que eran, yo desciendo de un primo de Fernando el Católico,
con toda una genealogía que por tradición oral se sabe, hasta mis primos terceros conocen la historia, pero obviamente en este mundo legalista no se podría probar. Pero sí lo heredamos en el corazón. Y desde muy chico empecé a admirar a esas figuras. Y recuerdo que la primera bibliografía que leí con 6 años, cuando recién aprendí a leer, fue la de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León. Y a mí me sorprendía ver esos hombres magníficos con esas ropas de caballeros medievales y ver un musulmán con una ropa tan distinta, con una espada muy distinta, un alfanje entregándosela en señal de rendición. E instintivamente yo me di cuenta que tenía alguna relación con el vencedor, con ese caballero cruzado cristiano y no con el otro, de quien yo no tenía mucha idea, ni siquiera sabía lo que era el Islam ni nada de eso. Pero instintivamente dije, esto es mío y lo otro no. Y obviamente la influencia de mi madre, quiero homenajear a mi madre, que Dios eligió el día de Lepanto, un 7 de octubre, para llevarse al cielo Angélica Fuentes Ortiz, descendiente de nobles españoles y de caballeros carlistas, que fue la primera que me indicó que nosotros éramos una parte de España, que no era algo ajeno, no era un país, no era Tailandia, no era China, sino que nosotros abrevábamos en eso. Y recuerdo que mi hermano, haciendo un viaje a la Fragata Libertad, teníamos el mapamundi en casa y veo un lugar en África que se llama Sáhara Español. Y para mí eso fue un motivo de orgullo. Nosotros también de alguna manera estamos en África, lo cual me parecía hasta exótico, interesante y qué importante. Y el primer diccionario en casa eran los tomos de Sopena de Diccionario de la Lengua Castellana. Y con lo cual, en realidad me empezaron a unir todas las piezas. Y yo creo que a los 6, 7 años de edad ya tenía por lo menos algunos puntos en claro. Lo cual me llevó a grandes conflictos en la escuela, porque se imaginan, en 4º grado, la escuela primaria lo tiene 9 años, y en mi época se estudiaba mucha historia en la escuela. Yo sabía muchísimo de historia. Y hace poco unos amigos míos me dijeron, te vimos en televisión hablando de las invasiones inglesas, ¿dónde estudiaste todo eso? Digo, si lo estudiamos en la misma aula. Y dice, no, yo no me acuerdo. Me dice, bueno, yo sí me acuerdo. Entonces la primera mitad del año nos enseñan el descubrimiento de América, entonces nos hacían traer unas cáscaras de nueces, y nos mostraban quién era Isabel, y quién era Fernando, que eran unos reyes magníficos, y que estos españoles tan valientes cruzaron la mar Océano, y que luego incluso los ingleses que eran malvados invaden Buenos Aires. Yo vi una localidad muy británica de Gran Buenos Aires que se llama Hurlingham. Y habíamos ganado 2 veces. Yo los tenía los ingleses de vecinos, vecinos de mi barrio, y eran poco amables, qué gente antipática que eran, realmente eran muy desagradables. Y veía que le habíamos ganado 2 veces. Entonces aprendemos la historia de nuestro Cid criollo, que fue Santiago Antonio de Liniers y Bremont, caballero de la Orden de San Juan, nacido en Niort, cerca de la región de la Vendée, aquellos católicos franceses que lucharon contra la sanguinaria revolución antifrancesa de 1789, porque eso no era Francia, eso era la antifrancia. Y ese francés, que además llevaba el nombre del apóstol que había llevado el Evangelio a estas tierras, y el apóstol que cuando dudó, la Virgen le dijo, te tenés que quedar acá, y ese le había ganado 2 veces. Bueno, la primera impresión, lo dije muchas veces, pero cuando yo tenía 9 años, para mí Liniers era como Batman. Había derrotado a los malos. Pero nos íbamos luego de vacaciones de invierno, cuando volvíamos era todo al revés. España no era buena, ahora era mala. Los ingleses no eran malos, ahora eran buenos. Además habían traído una fragata, la fragata Canning, cuyo nombre, que además era la esquina de mi calle, encima había la Schumann, esquina Canning. Y no me ponía muy claro el tema de Canning. Y nos había que los ingleses nos traigan militares que habían sido heroicos militares del ejército de España, porque San Martín combatió en 17 batallas bajo pabellón del rey. Es decir, era oficial juramentado. Yo estuve buscando el juramento de los oficiales del rey. Si en la época de Carlos III se había minorado un poquitito, pero yo quisiera tener hoy ese juramento. Era un juramento ante Dios de fidelidad.
Hay todo un tema sobre del perjurio, ¿no? Es un tema de discusión incluso entre los historiadores argentinos si los revolucionarios cometieron perjurio o no. Pero además vienen y quedan un montón de logias, y mi madre me hablaba muy mal de las logias. Obviamente que cuando elige a la profesora, señorita, yo no entiendo cómo estos primero eran buenos, otros eran malos. La pobre maestra también estaba perdida, no sabía qué decirme, y fue mi primer reto en historia. En realidad yo me he llevado muy mal con los profesores de historia, aunque me dicen, no, pero vos no te has llevado nunca. No, yo tuve muchísimas peleas, pero no porque quisiera, sino porque decía, profesor, el libro dice esto, pero la realidad me está diciendo otra cosa. Bueno, cálleselos y váyase al banco, lo escuché varias veces en mi vida y viví con eso hasta que un día por mi cuenta me puse a investigar. Y lo que me había dicho mi madre, mi padre, un montón de amigos y parientes, me empezó a germinar y empezamos a descubrir muchas cosas. Y en el fondo lo que se sintetiza es la lucha entre el bien y el mal. Por eso cuando escuché una de las entrevistas que te hicieron a vos, Javier, donde hablabas de Lincoln Pines, yo no veía toda esa sangre española derramada por el capricho de un hombre. Y eso me fue afirmando la idea, esto es el bien contra el mal, bien contra el mal. Porque uno puede tener una convicción política firme, tal vez tener que defenderse, pero una cosa es defenderse con causa justa y otra cosa es ensañarse con el que está inválido, ¿cierto? Porque no se puede defender, ¿cierto? Yo puedo entender el combate contra otro hombre en un campo de batalla, matar a una mujer, a un niño, a una mujer embarazada, a un sacerdote, a una monja que no le es hostil, eso me parecía inentendible. Entonces, bueno, todos sabemos que Isabel nació en Madrigal de las Santas Torres y murió en Medina del Campo. Digo, hasta los nombres en que nació y murió tienen un halo aristocrático. La verdad, Madrigal de las Santas Torres, la primera que escuché ese nombre me pareció fantástico como nombre. Y cuando uno ve las calles de España y ve, ya hasta ahora he estado en Madrid, en algunos alrededores, en Cartagena de aquí, y uno ve nombres históricos que tienen que ver con la España eterna, con la Europa eterna, y ahí yo empiezo a encontrar las raíces de esa Argentina que también quiero que sea eterna, pero que sea eterna porque debe abrevar en sus raíces. Una nación, cuando olvida sus mitos fundacionales, esos mitos que crearon, el mito sabe que es algo de verdad, que sabe que en algún momento eso ocurrió o algo parecido. Y cuando olvidamos eso y lo cambiamos por ficciones revolucionarias, es donde las naciones empiezan a morir. Y lamentablemente, mi querida América, hace 2 siglos que nosotros tenemos expresión, no sé si acá es igual, no da pie con bola. O sea, no sé si se usa igual. No logramos dar pie con bola. ¿Qué pasa que hace 2 siglos una tierra tan rica, donde deberíamos vivir mejor que los suizos, y tenemos problemática africana? Y uno nota que esa ruptura, hay una ruptura con aquel testamento fundacional de Isabel. Isabel era una mujer aristocrática en todo el sentido, en el mejor sentido del término. No solo por sus ancestros en los Lancaster, como acá noté algunos, Enrique el Doliente, la Casa de Portugal, Enrique de Trastámara, sino que era noble en el corazón. Es decir, toda esa nobleza de sangre ella la formó en la obligación de lo que tenía que ser. Se formó en gramática, retórica, poesía, historia y religión. En un momento en que, además, lo interesante, le disputa el poder como reina a otra mujer, a Juana. Tiene como asesor principal a otra mujer, Beatriz Galindo. Y hay una mujer, la hija de Antonio de Nebrija, que se convierte, tengo entendido, en la primera catedrática europea. No estoy seguro, pero si no es la primera, por ahí le anda. Entonces, cuando uno escucha hoy estos discursos de chicas que dicen, necesito ser empoderada, digo, pero no tenés idea, ¿por qué no aprender estas mujeres que no le pidieron permiso a nadie? Si Colón, cuando tiene algunas actitudes que no fueron las que correspondían, yo creo que la mayor vergüenza que sentía Colón era la mirada de Isabel.
Américo Fraile un día perdió la paciencia, le metió grilletes y lo mandó de vuelta a la península, ¿cierto? Pero yo me acuerdo que acá anoté esa frase que a mí me encanta. ¿Qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie a mis vasallos? Es una mujer muy joven, muere a los 53 años. Tenía, ¿cuánto? Cuando llega a América, apenas 40. Y ya tiene una visión geopolítica de todo el globo. De ahí que manda a algunos hombres que hablaban algo de algunas lenguas orientales pensando que iban a encontrarse con el Gran Khan. Vaya a saber cuánto hablaría de las lenguas orientales, pero algo hablaba. Pero eso quiere decir que tiene una visión, y ella decía, nos tenemos que unir porque el problema permanente nuestro va a ser el infiel, va a ser el Islam. Problema que fue recurrente en la historia de Europa, por eso para incluso los musulmanes, Europa es tierra enemiga. Y lamentablemente lo vuelve a hacer ahora. No porque nosotros lo querramos, pero eso es una realidad. En Argentina no se da el mismo fenómeno. Yo convivo con amigos musulmanes que nos llevamos bien hasta que cuando viene me saluda me dicen Salam alaikum y yo le digo Ave María Purísima. Uno que es muy culto dice, por supuesto que sí, es una mejor mujeres dilectas del Corán, me dice. Bueno, y ahí terminamos en paz. Pero eran mujeres que no le pedían permiso a nadie para hacer lo que debían hacer. Porque yo lo que he notado en España, me decía un amigo mío, un hispanista argentino que se llama Gabriel Fossa Robecchi. Me dice, no, pero somos de Nápoles, de Sicilia, por ahí viene. Y además tengo una abuela de Galicia, así que a pesar de sus dos apellidos italianos, él reivindica su parte española. Y me decía, cuando los conozcas en persona, porque yo a ustedes los conozco por la historia, por las redes sociales, por haber charlado con muchos de ustedes. Cuando los conozcas vas a darte cuenta de algo que ni los españoles se dan cuenta. ¿De qué? Son más fuertes de lo que ellos mismos son conscientes que lo son. Y charlando, llegué el día 23, me he dado cuenta que tiene razón. Son más fuertes, incluso me llamó la atención algo. Las mujeres, con toda su amabilidad, ¿nos quedamos sin sonido? No, sí. Las mujeres con toda su amabilidad, yo también noto que son mucho más fuertes de lo que son conscientes. Entonces, fue una mujer la que dio a luz al Salvador, fue una mujer la que parió todo un continente para Cristo. Yo creo que después de la Virgen María, si Isabel no viene segunda, debe estar en el Dream Team, como dice el básquet, debe estar en las primeras 10, ahí nomás. Y además esa concepción política religiosa que tenía tan clara, en un espíritu fuertemente devoto, yo ahí noto en ese espíritu una fuerza que a mí se me ocurrió notar algunas cosas. Bueno, igualmente, por supuesto que había un gran hombre como el cardenal Cisneros, ¿no es cierto? Y Fernando, a quien reivindico por cuestiones de sangre, creo que en el fondo siempre la amó, tuvieron muchos hijos y en el momento de su muerte uno ve un hombre casi acabado. Se le iba el gran amor de su vida. Yo creo que la vocación de Isabel de servir a la grandeza, esa actitud fue la que conquistó los corazones de sus vasallos que la sirvieron con un espíritu católico que para mí tiene como raíces en la devoto ibérica. ¿Sí? Es algo pagano, es otro mundo, pero bueno, hoy gracias a Javier pude tocar por primera vez en mi vida ruinas medievales. Me dijo, no, y esto no es lo más nuevo. Había una iglesia de estilo románico. Y dice, no, pero esto es del siglo XIII. A ver, haceme el precio, yo nací en 1452, siglo XIII ya viejo. Dice, no, pero acá hay algo de la Edad Media. Y esto, no, esto es de Roma. ¿Y cuánto tiene esto? 2200 años. Y por primera vez pude tocar piedras hechas en el mundo precristiano. Entonces, para mí, con lo que amo la historia y amo esa raíz de haber podido tocar, mi hijo se abrazó y dijo, papá, esto lo vamos a hacer, no sabemos si volvemos. Y tocamos ruinas
hechas por antiguos romanos y antiguos íberos que conformaron una civilización. Entonces, yo creo que ese coraje y ese espíritu místico, para mí nace en esa devoto ibérica, aunque era distinta, era pagana, digamos, está superada por nuestra cristiandad, pero yo veo que España nace con esa fuerte herencia romana. Acá noté algo que me llamó la atención. Yo creo que ustedes son más fuertes porque son hijos de una larga herencia. Isabel era consciente de eso. Su herencia romana, que se enriquece en el pesebre. Eso es curioso. Y para mí eso es señal de hidalguía. Solo en España son los españoles. No recuerdo aquel español que dijo que él era tan hidalgo como el rey Carlos I, pero un poquito más que él, porque él es medio flamenco. Entonces cuando le dice a los argentinos agrandados, caramba, ahí había un vasallo español que se sentía un poquito más que Carlos I. Entonces ya veo de dónde salimos los argentinos, ¿no? Para mandarnos la parte. Y esa hidalguía muestra el noble que es capaz de humillarse ante Dios, ¿no? Entonces, entre los ancestros de Isabel, creo que está Fernando III, el rey santo. Y me entero, es una biografía que a mí siempre me ha apasionado, pero me enteré hace poco un dato, que cuando estaba agonizando, piden que lo ayuden a ponerse de rodillas. Lo ponen de rodillas ya en el último momento, le sostienen los brazos, porque él quería morir de rodillas ante Dios. Aquel rey que a veces se quedaba la noche rezando y algún paje de la corte lo veía y dice: Majestad, vaya a descansar, es tarde. Es que si yo no velo por ustedes, ¿quién va a velar por ustedes? Esa relación mística del rey que sabe que es un instrumento de Dios. Y que todos los honores que reciba, nombramientos, títulos o coronas, es simplemente una cobertura, una herramienta que Dios le pone, porque esa corona le pertenece a Dios. Esa visión tenía. Un amigo mío me dice de una forma un poco grotesca, pero sincera, me dice: es que esos hombres tenían el WhatsApp de Dios, me decía. Bueno, si querés, en un término moderno podríamos decir que algo de eso había, ¿no? Me parece. Entonces, yo empecé a ver en Isabel esa continuación de personajes extraordinarios. Entonces ahí comprendí, cuando yo tengo un hermano que es marino, entonces de chico me mostraba maquetas, entonces yo cuando vi lo que eran las primeras carreras por dentro, no un dibujito, no un diagrama, yo con esto se cruzaron. Entonces el 3 de agosto de Puerto de Palos de Moguer nos enseñaban cuando yo era chico, ahora que parece que cambiaron el nombre, Palos de la Frontera, pero bueno, para mí el Puerto de Palos de Moguer, 3 de agosto, y el 12 de octubre, después de, ¿cuánto? Un poco más de 60 días, 70 días, llegaban a América. Y a mí me sorprendió el coraje, porque realmente debe ser un viaje muy incómodo. Y sobrevivieron. Y ese espíritu los llevó a la idea de que podían hacer cualquier cosa. Pero el tema es que no solo hombres, sino mujeres podían hacer cualquier cosa. Por supuesto que la primera vez que Colón dice: bueno, ahora podemos llevar una expedición más grande, podemos encontrar unas tierras nuevas. ¿Qué le decía a los amigos? Dicen que llegué a las Indias, pero yo no estoy muy seguro dónde llegué. Entonces dicen: bueno, queremos llevar tantos hombres, 1500 hombres, y tantas mujeres. Y Isabel le dice: pero no, ¿cómo van a llevar a sus esposas? Es un viaje muy cómodo. Instálense, construyan viviendas, y luego llevan a sus esposas. Claro, Colón no quería llevar esposas. Y Fernando se da cuenta y dice: mira, Isabel, no serían exactamente sus esposas. Isabel pone el grito en el cielo: quiere llevar mancebas. Dice: si usted no es capaz de llevar nuestra civilización a pueblos que no conocen la civilización, ¿qué ejemplo les va a dar? ¿Por qué lo van a imitar? ¿Por qué lo van a seguir? Si usted no puede dominar sus pasiones. El Colón recapacitó y sintió vergüenza. Dijo: tiene razón, llevaremos en nuestros corazones solamente el retrato de su majestad. Lo cual yo diría que casi es hasta un piropo, ¿no? Para una reina. Una reina no puede decir cualquier cosa. Pero me pareció muy elegante lo que le dijo
Colón en su arrepentimiento. Cásense con nativas, enséñenle el Evangelio. Esa predisposición, bueno, cuando él llega se encuentra con 39 españoles que habían muerto a mano de los indios, porque luego, entendiendo la situación, esos 39 se habían querido portar mal con las indias. Y 39 años se tomó la Virgen en aparecer en México a Diego y decirles que quién era, y a partir de ahí el pueblo novohispano se convierte al cristianismo. Así se tomó un año por cada hombre y por cada pecado que se había cometido, ¿no? Parece ser una llamada de atención a peninsulares y americanos. Unos por querer abusar, otros por querer matar. Yo creo que ese Dios deja así como unas señales ahí en medio del campo de juego, como para que los espíritus más delicados sepan entender esas señales y actuar en concordancia con ellas. Ese espíritu se repite. La mujer de Hernandarias cruza el Amazonas para encontrarse con Hernandarias, que son los primeros gobernadores ya nacidos en América. Inés de Suárez, cuando está con un grupo de españoles ya en Chile, yo estuve este año en Chile, donde está germinando un grupo de sociedad chilena hispanista con mucha fuerza, y ahí yo comprendí lo que uno puede leer en el libro de historia de la gesta española, porque Chile tiene una orografía muy difícil, es un terreno muy difícil, mucho frío, el frío es de la corriente antártica. Yo decía, ¿por qué hace tanto frío? Porque la corriente viene de la Antártida, le pega a la cordillera de los Andes y baja, entonces tenés frío de arriba, de abajo, los costados, es frío. Y además de ese clima tan duro y de esa tierra tan difícil, los indios araucanos eran muy agresivos, no porque le molestase el blanco por ser blanco, le molestaba todo lo de afuera, porque ellos venían huyendo de los incas. Por eso a lo que venía de afuera le decían huinca. Y a mí de chico, cuando me enseñaban algunas palabras en araucano, me decían que huinca quería decir cristiano. Después descubrí, no se refiere al cristiano, sino a todo lo que viene de afuera. En realidad debería ser extranjero. Hay un fuerte con un grupo de españoles, creo que eran 40, rodeados por 4.000 indios, y estaba Inés de Suárez. Entonces los soldados, algún oficial dice, mire señora, escóndase, acá lucharemos hasta el último hombre, pero no hay posibilidad de vencer. Si no la descubren, tal vez usted se salve. Dice, ¿qué quiere esto así? Y rescatar a los 6 caciques que nosotros hemos capturado, que tenemos prisioneros. Y ahí entendí el espíritu de España, porque claro, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia lograron dominar esas tierras tan difíciles. Ella tomó una espada, fue a la celda donde estaban estos 6 caciques que estaban atados, ¿no? Claro, todos usaban el pelo largo, les tomó el pelo largo cada uno, y ella dijo, los voy a hacer castellanos a la fuerza. Les cortó la cabeza a los 6. Con los 6 llega la empalizada. Yo sé que hoy esto es políticamente incorrecto, pero si logramos entender las cosas, ¿no es cierto?, el carácter de la gente que lo formó, llega la empalizada y le grita a los indios, acá tienen las cabezas de sus hombres, y se las va revoleando uno por una y muestra la espada. Claro, los indios dijeron, esta mujer es una bruja poderosa. Ella sola logró vencer a los 6 indios más bravos que teníamos nosotros, y se escaparon. Así que los 40, no sé, le deben haber besado los pies a esta mujer, porque la verdad se salvaron por una actitud inteligente, corajuda y una sangre fría. Yo lo único que he matado en mi vida son moscas, no me imagino la idea de cortar la cabeza a una persona. Y esta mujer tuvo la decisión, el coraje, y dijo, esto es lo que quieren. España vino para quedarse, y acá venimos a traer civilización, y los vamos a enseñar a ser civilizados. Lo curioso es que con el correr de los siglos, los descendientes de esos araucanos, los araucanos del siglo XIX, que aprendieron a través de los distintos pactos y tratados que hacían con la corona española, aprendieron a amar esa civilización. Y cuando vinieron los movimientos revolucionarios, que no eran manejados por indios, eran manejados por blanquitos, criollos, españoles étnicos. Y además, algunos españoles nacidos acá, otros eran españoles nacidos en América. Y cuando hacen eso, los indios dijeron, nosotros estamos con el rey, no estamos con los señoritos de Santiago, por la capital de Chile. Y organiza un ejército de 6.000 hombres, que lo tuvieron a raya a San Martín,
Derrotaron a Cochrane, el almirante Cochrane, un almirante inglés, que por casualidad pasaba un inglés por ahí, ¿no? Claro, tenía una suerte Uber o Cabify, como se llama esta empresa de transporte, pasó por ahí, preguntó, vio luz, digo, perdón, ahí necesita que lo lleve, y ya que está, llevamos al Perú, que ahí está el último bastión de España. Estaba por una orden directa. Y una vez que los indios derrotan a Cochrane, lo derrotan a Miller, derrotan a la fuerza de San Martín en 2 oportunidades, aun cuando San Martín no estaba en esos 2 combates precisamente, pero sí sus fuerzas, y participan en 42 batallas, que son las que yo encontré. No quiere decir que sean las únicas. Algunas fueron pequeños combates, otras fueron cosas más grandes, pero esos 42 encuentros o entreveros o combates militares, los indios derrotan con esta bandera, con la gloriosa Zaspa de Borgoña, en 26 oportunidades a las tropas republicanas o revolucionarias o proinglesas o como se les quiera llamar. De hecho, San Martín cuenta que él desconfiaba mucho del indio y que él buscaba mandar esa información falsa. Y yo era muy chico y pregunté, pero ¿por qué los indios lo espiaban? ¿Y por qué les tiene que dar información falsa? Si no deberían estar con él. Y recuerdo que un señor, yo era muy chico, dice, no, lo que pasa es que, claro, como los indios no tienen patria. Yo, ¿cómo tienen patria? Nacieron acá, están bajo el pabellón argentino, no corresponde la misma ley para todo el mundo. Y me acuerdo que eran 2 hombres grandes, dicen, sí, pero no tienen patria. Y a mí era un concepto que yo no entendía eso. Claro, en realidad ellos en su corazón nunca adhirieron al espíritu revolucionario. De ahí que uno ve que luego los caudillos federales, que ellos decían en el siglo XIX, se oponen al modelo liberal de democracia, de partidos políticos, un poco traído de Estados Unidos, que no iba a funcionar porque eran partidos en función de los intereses de una burguesía económica de la ciudad de Buenos Aires. Entonces nunca iba a funcionar. Decían, no, vamos a tener un progreso, el iluminismo, África comienza los Pirineos, España es África, decía Sarmiento. Entonces yo veía que esos indios y esos gauchos forman las primeras fuerzas montoneras, que no tienen nada que ver con la fuerza del grupo terrorista montonero del siglo XX, ¿no? Y ellos decían que eran como los carlistas de España, pero en América. Esa es la definición que se dan a sí mismos los caudillos en el Río de la Plata del siglo XIX. Y vemos todo un siglo XIX plagado de sangre, y ahí vemos algunas figuras curiosas, porque había gente que al comienzo apoya la revolución pensando que se hacía nombre del rey. Entre ellos en la provincia de San Juan, que es límite con Chile, y arriba de la provincia de Mendoza, conocida por sus vinos, una familia muy prestigiosa, llamada Fernández Maradona, que habían llegado desde Galicia por 1740 y pico, primero apoyan la revolución y luego dicen, pero la revolución no es en nombre del rey, nos traen obras indecentes al teatro. San Juan tenía un pequeño teatro y las primeras obras que están llegando después de 1810, que es cuando se produce la revolución en Buenos Aires, eran obras que ellos consideraban indecentes. Posiblemente hoy, con lo escandalosa que es la sociedad actual, nos parecerían de parroquia, pero en aquella época la gente tenía un senso, un fide mucho más profundo, ¿no? Y esa gente se da cuenta de lo malo e invierte su posición y empieza a tratar de defender lo que se pudiese salvar de la civilización. Y los caudillos, cuando ven que ya la reunificación con España era difícil o imposible, sacan banderas que decían religión o muerte, porque dicen, esto es nuestra civilización, ¿qué estamos haciendo? Bueno, lo curioso es que estos Fernández Maradona son antepasados directos de Diego Armando Maradona, que bueno, jugó aquí, ¿no es cierto? Entonces, es la misma línea familiar. Entonces, lo curioso es que el ejemplo de Isabel, para mí es un ejemplo que se proyecta en hombres y en mujeres. Los hombres que ven ahí un legado político por el cual dicen, bueno, vamos a la conquista del mundo. Y de hecho piensan en conquistar China. Que al comienzo dicen, no, con 5.000 bravos españoles. Después dicen, no, mandan a averiguar Miguel de Legazpi,
averigua por orden de Felipe II, me parece que estamos 50.000, hasta que un capitán dice, señor, no tenemos ni idea cuánta gente tiene China. Bueno, menos mal, porque parece ser que tenía como 100 millones de habitantes o más. Y el emperador de China está en condiciones de armar 2 millones de personas. Pero terminamos haciendo negocios con China. China empieza a aceptar levemente el cristianismo, que bueno, lamentablemente luego por una pelea entre dos congregaciones religiosas, ahí se pierde la conversión de China, pero uno ve que no solo los hombres, los jóvenes adoptan el mismo carácter. Miguel de Legazpi cuando conquista Filipinas, que la conquista con el beneplácito de los nativos, que dicen, pero es interesante este imperio. Y le dice, nosotros tenemos problemas con piratas chinos y con piratas de Japón. Bueno, si ustedes forman parte del imperio van a estar protegidos. Claro, cuando vieron la primera fragata armada con tantos cañones, dijeron, esto es fantástico. Y aceptaron ser todos españoles. Y eso que mantuvieron el tagalo, del cual salieron algunas palabras del español. Enagua, por ejemplo, las enaguas que usaban nuestras abuelas vienen del tagalo. Pero le dicen los nativos, hay unas islas allá más lejos, que yo creo que aceptarían también formar parte de ese imperio. Y Miguel de Legazpi le dice a su nieto, que tenía 15 años, ¿te gustaría ser el último adelantado? Porque ya posiblemente no iba a haber más. Y el nieto de Miguel de Legazpi sí. Y con 15 años ese chico, ojalá nuestros chicos de 15 años tuviesen ese carácter. Yo creo que debe haber chicos de 15 años así, pero lamentablemente la televisión hace bastante años. Ese chico con 15 años se convierte en el último adelantado de España. ¿Cierto? Pero cuando uno sigue contando historias como esa, me encuentro con Juan Ortiz, que es un oficial joven que va a buscar a Pánfilo de Narváez, que ha hecho una serie de desastres en el sur de Estados Unidos, y cuando él llega, los indios lo capturan y dicen, otra vez vienen estos tipos, porque Pánfilo de Narváez se había portado mal. Los matan, a él lo torturan, pero la hija del cacique se enamora, ¿no? Un cruce de miradas, se enamoraron perdidamente, la chica le dijo a la mamá, decirle a papá que me lo entregue. Al final el pobre cacique aguantando la voz de la mujer y la hija, una cada oreja, llévatelo. Ella se lo lleva, lo cura, se lo lleva otra tribu y dice, me lo cuidan porque si no papá capaz que lo vuelve a torturar, le había quemado los pies. La cuestión es que de Cuba mandan luego otra especie, porque había desaparecido la de Pánfilo de Narváez, había desaparecido la de Juan Ortiz. Como 10 años después llega otro grupo y se cuenta con unos indios, y entonces el oficial español dice, bueno, prepara los arcabuces, ¿no? Y un indio con perfecta tonada andaluza le dice, no disparéis, soy cristiano. Mira la sorpresa de encontrarse un indio del sur de Estados Unidos, tal vez un apache mezcalero, chiricahua, que le habla con tonada. No eran catalanes, no había catalanes, era tonada andaluza. Entonces le dicen, pero ¿cómo es cristiano? No, porque acá hay un muchacho, se llama Juan Ortiz, lo estamos buscando a Juan Ortiz. Bueno, se encuentran con él y descubren que este muchacho, entre sus 18 años de edad y sus 28 años, porque pasó 10 años, los había evangelizado y les había enseñado todo el idioma. Entonces la tribu hablaba español y rezaba a Jesucristo. Yo digo, qué extraordinaria claridad civilizatoria tenía esa gente, qué claridad de valores y fuerza tenía Isabel en su cabeza, que sabía que la lucha entre la oscuridad y la luz, entre la ignorancia y la sabiduría, entre el mal y el bien, pasaba por la cruz de Cristo que ella con tanto ahínco defendía. Entonces, ojalá nuestros políticos tuvieran esa claridad para hacer geopolítica, ¿no? Porque una mujer con una claridad geopolítica, hay que unir el globo porque el Islam sigue siendo un problema. Fernando pensaba en el Rosellón, lo suyo era más de cabotaje, ¿no? Ella tenía visión global. Obviamente ya se sabía desde el siglo IV a.C. que la Tierra era esférica, así que en algún momento se tenía que encontrar con aquellos pueblos de Zipango. Bueno, la verdad, finalmente gracias a la creación del Virreinato de Nueva España y de llegar a Filipinas y llegar a Asia, y luego descubrir el oro y la moneda en América para ser la moneda más poderosa del mundo, el real de A8, se logra llevar civilización
Y buena parte de los marineros de Legazpi incluso eran indios americanos, que aprendieron a navegar en largas distancias, subirse a aquellos montes flotantes, que es la primera descripción que hacen los indios, ¿no? Dicen, vienen hombres barbados, en montes flotantes. Por supuesto hay un montón de teorías, ¿no? Encuentra la escultura de un hombre barbado, que creo que le ponen San Bartolomé. Se habla de un protonauta, creo que Huelva era el apellido. Se habla de muchas cosas, pero más allá de lo que es más difícil de probar, creo que cuando uno hace, era la España que hacía lo que Dios quería, y eso funcionaba. Y cuando uno hace las cosas y funcionan bien, yo digo, los ingleses tienen sus defectos, pero dicen, cuando algo funciona no lo toques. Y lamentablemente España en algún momento empezó a toquetear su civilización, ¿no? Y ahora hemos llegado al colmo que hay que cambiarle los nombres a las calles, ¿no? Entonces me conté con que el almirante Cervera, que había peleado en la guerra de Cuba, le sacan el nombre por franquista. Ahora, ¿cómo cuerno hizo que viajó en el tiempo este tipo? El Ministerio del Tiempo es así, que viajaba. Entonces parece que en algún momento peleó con Franco, pero parece que se había muerto, en fin. Y la bandera, en Argentina pueden ver banderas españolas. En la última peregrinación a la Basílica de Luján, que sería, ¿cuál es el santuario más importante acá? En España. Pilar. Es Pilar. Pilar. O Santiago, ¿a dónde? Bueno, para nosotros es la Basílica de Luján. Entonces incluso le rezamos, ¿no? Virgen de Luján, salva nuestra patria. En la última peregrinación de este año había católicos de todo el continente. Hasta había una bandera de Bolivia, una bandera de Estados Unidos, pero vi numerosísimas aspas de Borgoña junto a numerosas banderas argentinas y numerosas roja y gualda que obviamente en América no llevan el escudo que ustedes tienen, sino que lleva el águila de San Juan. Ahora, claro, los símbolos de Isabel, parece que también Isabel y Fernando son del siglo XX, para algunos políticos se tiene que cambiar, hacer ese espíritu iconoclasta, destruir la historia. Y la historia hay que tomarla con todos sus elementos. Recuerdo, para mí una gran lección de historia la dio una vez un embajador argentino, Pose, estaba en la India, y había un salón donde estaban las pinturas de todos los gobernantes de la India, ¿no? Nehru, Indira Gandhi, y de golpe ve los virreyes ingleses. Dice, ¿y esto? Y el hindú con mucha inteligencia le dijo, es que esto también es nuestra historia. No nos olvidamos de eso, para bien y para mal, pero no nos olvidamos. Y yo creo que no hay que olvidarse, y no hay que denostar tanto el pasado, ¿no? Porque como no se lo vivió, yo le digo a los más jóvenes que están tan alterados con la televisión que les hacen un lavado de cerebro fuerte, cuidado, que ustedes no vivieron eso, y puede que les estén engañados. Primero averigüen quiénes son los dueños de la cadena de televisión, a quién responden, y tal vez ahí puedan empezar a hacer un hilo de conexión. Pero además estos jóvenes que imitaban a esos hombres, porque el modelo de imitación era ese hombre grande, ese adelantado, ese héroe, ese conquistador, ¿no? Ese civilizador, ese fraile que llevaba el evangelio, que tenía también ese espíritu, esa devoción profunda como la de Fernando, de morir arrodillado, iba con un sayal humilde, y los indios veían que a Fray Toribio Benavente, Motolinía, ¿no? Motolinía, un soldado con un peto brillante y morrión, se arrodillaba. Entonces decía, pero ese hombre que tiene toda esa coraza se arrodilla ante hombre que tiene esta ropa humilde. Y Motolinía se hizo ganar el corazón de todos, como Isabel se ha hecho ganar el corazón de sus vasallos. Por eso Colón entendió quién es él para darle los vasallos de la reina a nadie. Le costó a Colón entenderlo, le costó a su hijo, pero Fray Antonio Montesinos, en el sermón de Adviento de 1515, le dice, ustedes viven en pecado mortal. ¿Quiénes son para hacerle daño a estos nativos? Ustedes viven para irse al infierno. Diego Colón dijo, no, retráctese, no me retracto a nada. Y hay que ser un fraile español para no darle el paso a nadie, ni a un soldado armado, ni a nadie. Y terminaron haciéndose las leyes de India, las leyes de Burgos,
que quiero decirles, ustedes tienen que tener el orgullo de que en Argentina, en Buenos Aires, las leyes de India se han vuelto a incluir como materia optativa en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica de Argentina, gracias al doctor Gabriel Roca Mones Ruiz, mitad italiano y mitad gallego, su familia de Galicia, su mujer también es hija de gallegos, y él impulsó, convenció a los rectorados. Hoy se enseña Derecho de Indias en Buenos Aires y curiosamente son las cátedras optativas que tienen más aceptación en los jóvenes estudiantes de Derecho, que se ven fascinados ante esa legislación. Y un joven ex estudiante de Derecho que anda por acá me dijo: es una patada en el traste al liberalismo, al marxismo y a toda idea materialista. Dice, es brillante ese derecho. Por eso yo creo que el testamento isabelino es nuestra verdadera carta magna fundacional. A veces me piden, se hace en alguna organización y dicen, ¿me ayudarías a hacer una carta de declaración? Yo le daba vueltas al tema, porque todas las cartas de declaración que me muestran se alejan de ese espíritu. Es muy espíritu, muy siglo XXI, que abreva un poquitito allá. Yo creo que nuestra carta magna es el testamento de Isabel. Pongamos ese testamento y decir, para creyentes y no creyentes, pero para toda persona de buena voluntad, porque el no creyente cuando tiene buena voluntad se termina convirtiendo. Para toda persona de buena voluntad, este debería ser el testamento de cualquier agrupación hispanista. Todos deberíamos tener eso. Los ingleses se jactan mucho de su carta magna y hacen bien. Nosotros tenemos esta carta magna y creo que la debemos rescatar porque Isabel quiere extender esa civilización. Cuando veníamos en tren en el AVE, yo me quedé mirando el campo español. Yo decía, qué parecido que es al campo en la provincia de Córdoba, de Salta. Es decir, no tenía la sensación de haber cruzado una frontera y tenía la sensación de tener el mismo pasaporte que ustedes. Porque yo creo que tomo un campesino español, lo tiro en Salta y uno de Salta viene acá y seguro que, viendo nada más que algún cambio de nombres en alguna pieza o en alguna herramienta, seguro que podrían adaptarse perfectamente en el carácter del trabajo. Incluso cuando veo las quejas de la gente del campo en la Argentina, son las mismas que hace la gente que produce alimentos en España. Tiene la misma claridad de pertenencia al telus, ¿no? Es la gente que tiene el etos civilizador, ¿no? El ser, lo tiene muy claro. Yo insisto en que hay una relación entre el etos se forma por, como los griegos inventaron todo, ¿no? Así que lo que uno hace es copiarse un poco. Ellos hablan del etos, también hablan del patos y del telus, ¿no? El ser, la empatía y la tierra. Bueno, alguna vez escribí uniendo eso y le pregunté al profesor Alberto Vuela, que es filósofo y muy conocido aquí en España. Es argentino. Alberto, a ver, decime si dije algún disparate. No, dice, es así, me dice. El etos, el pato y el telus. Y esa unión que tiene la gente de campo, acá la vi en Argentina. Eduardo Marquina dirigió los tercios de Flandes. Y le dije a un militar español que le había metido a mano ese verso, ¿no? Dice, hay que ser argentino para meterle a mano ese verso, ¿no? Bueno, digo, no te enojes, primero escuchala, si no te gusta me lo decís. Bueno. Además era este comando paracaidista, así que más me valía bien llevarme bien con él. Entonces, mi verso cambió apenas un pedacito, quiero saber si a ustedes les gusta. Y dice así, por España, Argentina y todas las Españas, y los que quieran defenderlas, honrados mueran. El que traidor las abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo para cerrarle los ojos. Bueno, queridos amigos, yo quiero agradecerles muchísimo. Hoy Javier me llevó a Tibidabo y cuando me mostró esa unión entre el espíritu carlista y la obra de los salesianos, fue como viajar así de golpe nuevamente a Buenos Aires
porque tanto el carlismo como los salesianos han tenido una influencia en nuestra historia, en nuestra cultura, en la manera de ser de lo que es el pensamiento patriótico argentino. Yo soy exalumno salesiano, también sangre carlista, así que Javier, vos eso no lo sabías, pero ahora te lo digo, y para mí realmente fue muy emocionante cuando me señalaste a San Juan Bosco, que tuvo una influencia muy importante en tierra argentina. Así que quiero decirles que, como dice, no es un dibujito, un nene que anda con la cruz de Borgoña, y dice, vos defendés el hispanismo, pero no está disperso, sí, estamos dispersos, pero hemos empezado a juntarnos. Hoy ha sido una reunión de ese espíritu hispanista, así que, queridos amigos, estábamos dispersos, estuvimos unidos con Isabel, luego dispersos, pero hemos vuelto a unirnos, y quiero que nos unamos en el espíritu de la muy beata reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, reina de España y emperatriz de las Indias. Muchísimas gracias.